Cordial saludo, mi nombre es Patricia Ayala Pinto, soy estudiante del quinto semestre de Ingeniería Industrial y para ese curso de Estática y Resistencia de Materiales vamos a estarle hablando sobre la fase 3, análisis del diseño. Bien, aquí nos encontramos con la cercha a trabajar y la tabla en las longitudes de los elementos, donde se calcularon AX, AY y GY. Para poder calcular las reacciones en esta estructura, pues sencillamente tuvimos que hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X, miramos las fuerzas que están en X. Por lo tanto, esto significa que AX es igual a 0. Esto quiere decir que no hay reacciones en X. Bien, para la sumatoria de fuerzas en Y están AY y GY y sumo todas hacia abajo, donde AY más GY me dio un total de 43.86 kN. También asumimos que el momento de esta es 0, por lo que no hay movimientos. Bien, aquí necesitamos calcular AY y GY y no tenemos ninguna. También se dice que tengo un sistema de 3 incógnitas con 2 ecuaciones, por lo tanto tuvimos que hacer una sumatoria de momentos en cualquier lado de los puntos. Cuando se está haciendo una sumatoria de momentos, nos tenemos que ubicar para cancelar fuerzas en el punto donde hay mayor fuerzas. En este caso es el punto 3.655 kN a X a Y. Y ahí justo empiezo a hacer la sumatoria de momentos con respecto a ese punto A, donde al pararme aquí, esas tres fuerzas lo que hacen es cancelarse. Ese se cancelan porque es el punto de apoyo y estar ahí en el punto A, por lo tanto, equivale a 0. La sumatoria de momento es positiva en sentido de la manecilla del reloj y negativa en el sentido contrario. Aquí se hace la sumatoria de momentos y resulta que se encuentra GY, que GY viene siendo igual a 21.93 kN que va hacia arriba. Bien, luego nos encontramos en la siguiente ecuación, que para encontrar AY tenemos la ecuación planteada, que es AY más GY igual a 43.86 kN. Ahí lo que hacemos es que procedemos al despeje, donde queda que AY viene siendo igual a 43.86 kN menos GY. Hacemos el respectivo despeje y nos viene quedando que AY es igual a 21.93 kN, que lo que significa es que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que son las fuerzas de reacción que lo que están haciendo es soportar el peso de las cargas que se encuentran en equilibrio. Bien, ahora procedemos a calcular los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio a cada nodo, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica. Se calculan los nodos A, L, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán la sumatoria de fuerzas en X positivo hacia la derecha y se tomarán la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos estarán en tensión. Para ello se dibujarán las fuerzas de los elementos, siendo del nodo. Si el valor resulta negativo, esto quiere decir que está en comprensión. Y si está positivo, quiere decir que estará en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y se colocan en Y para el equilibrio de las partículas en cada uno de los nodos y se resolverán por el método de eliminación de Gauss-Jordan de 2 por 2. Bien, aquí nos encontramos con el nodo A y con el nodo L. Empezamos con el nodo A, donde tenemos su respectivo dibujo y lo que quiere decir. Para en X se asume que es 0, donde tenemos que AL
AL más AB coseno de 25 grados es igual a 0. Lo que quiere decir es que está en 0 porque está en equilibrio y podemos observar que tiene sus oponentes ABL, AE y una fuerza contrarrestante que es AY con un igual de 21.93 kN. En pocas palabras, el nodo A combinado con AB y AL significa que AY tiene una capacidad de soporte de 21.93 kN, mientras la fuerza que está haciendo el peso muerto y de pronto quizás algo de viento es de 3.655 kN y un ángulo de 25 grados que se reparte hacia AB y hacia AL, como bien lo podemos apreciar en el dibujo. Procedemos a hacer el despeje en Y y tenemos que 21.93 menos 3.655 AB seno por seno de 25 grados es igual a 0. A continuación tenemos, ya hicimos el respectivo despeje en X y en y lo que nos quiere decir es que para AB nos queda que es de menos 43.242 kilonewton, que quiere decir que está en comprensión, por lo que va hacia abajo. Y AL es igual a 39.191, lo que quiere decir que está en tensión. Bien, para el nodo L es la combinación con el elemento al de arriba, LB, y con el derecho LK. Asumimos lo mismo, que está en equilibrio, donde el valor LK y AL menos AL es igual a 0. AL se saca del primer nodo. El caso de LB, como no tiene componente, LB viene siendo igual a 0, lo que quiere decir que está nulo, quiere decir que no hay carga en esa parte. Tenemos que LK es igual a 39.191 kN, quiere decir que está en tensión, y pues LB quiere decir que está nulo. Procedemos al nodo B. Bueno, en el nodo B está encima, por lo que la carga no está en el centro. Y ya calcularemos uno de los elementos, es decir, en el punto A y en el punto L habemos calculado ciertos segmentos que nos van a ayudar a poder calcular el nodo B. El componente BC va acompañado con el coseno de 25 grados y el que está del lado contrario es AB, lo que quiere decir que también está acompañado con el coseno de 25 grados, y el que está del lado contrario, que es AB, viene siendo negativo, es igual a 0, lo que quiere decir que está fijo, o sea, está en equilibrio. Igualmente aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí podemos apreciar donde tenemos en Y y en K, donde nos queda BC igual a menos 34.594 kilonewtons, que está en comprensión, y BK menos 8.649 kilonewtons, lo que quiere decir que ambos están en comprensión. Para el nodo K tenemos las sumatorias en 0, donde K va hacia arriba. Vemos del lado LK que viene de abajo y hacia la derecha avanza en KJ. Y tiramos hacia arriba del techo con 25 grados. Se procede al despeje en X y en Y, donde nos da el mismo resultado. Hacemos las mismas ecuaciones, donde KJ nos da un igual de 3.52 kilonewtons, que quiere decir que este estará en tensión, y para en Y quiere decir que KJ estará en 3.655 kilonewtons, igualmente estará en tensión. De igual manera, al lado podemos observar el nodo C, donde tenemos el gráfico. Los de arriba son a comprensión y los de abajo son a tensión. Tenemos
tenemos las cargas de 7.31 que va a 25 grados, se despejan los valores que están en el ángulo, que están actuando con respecto a CD y a BC. De igual manera tenemos los componentes en X y en Y se hace su respectivo despeje, que a la final tenemos que CD es menos 25,945 kilonewton. Igual manera está a comprensión CJ menos 10.718 kilonewton, igualmente estará en comprensión. Procedemos al nodo D. Aquí en el nodo D están actuando una fuerza con los ángulos y los componentes en CD, DE y DJ. En X, que eso quiere decir que 7.31 kilonewton es la carga que está soportando el techo. Entonces, ese quiere decir 731 es la carga del techo. En X tenemos igual que DE por coseno de 25 grados menos CD, coseno 25 es igual a 0, DE es igual a CD. Se prosigue su respectivo despeje, donde nos quiere decir que D es igual a menos 25,945 kilonewton, lo que quiere decir que está en comprensión, y en Y hacemos el respectivo despeje, y DJ viene siendo igual a 14,62 kilonewton, lo que quiere decir que este estará en tensión. Bueno, una vez sacado todos los resultados de las fuerzas internas, tenemos aquí la tablita donde ya hemos recopilado toda la información que hemos sacado, y pues por simetría los resultados de todas las fuerzas internas de todos los elementos vendrían siendo iguales. Tenemos los nodos gemelos, tenemos las fuerzas encontradas y tenemos si son en tensión o comprensión, donde tenemos que AL y HG son a tensión, LB y HF. Por lo tanto que dio 0, quiere decir que es un elemento de amarre, LK y HI 39,191, lo que quiere decir que está en tensión, y ahí podemos apreciar todo lo que hicimos. Pasamos a la siguiente, donde procedemos a hacer la sumatoria de momento. Finalmente, logramos hacer una comprobación por el método de secciones. En este caso, el método de las secciones, con lo que consta es de seccionar una parte de la estructura y aplicar la sumatoria de fuerzas que está en equilibrio con los cuerpos rígidos y amarre, por lo igual que es a 0. Y hacemos la sumatoria de momentos, que igual viene dando igual a 0. Aquí podemos ver las fuerzas que están actuando. Donde agarramos, podemos observar que hicimos su respectivo despeje, donde nos queda que LK es igual a 39,175 kilonewton, lo que quiere decir que está en tensión. Bueno, muchas gracias.